Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Vamos a prepararnos, gracias, para entrar en comunión con el Señor. Vamos a entrar al estudio de la palabra y estamos estudiando las cartas a las iglesias de Asia Menor. Recordemos, tengo que hacer un recordatorio, que para Juan fue la revelación de Jesucristo. Nuevamente tengo que recordar que la palabra Apocalipsis no es un mensaje. A veces nosotros confundimos y creemos que es un mensaje apocalíptico, pero no. Apocalipsis era un estilo literario de la antigüedad que venía desde el tiempo de Daniel. O sea, como una novela, como una fábula, como una figura. Por eso cuando estudiamos Apocalipsis vemos una serie de símbolos. Cuando leemos, por ejemplo, el Apocalipsis de Ezequiel, vemos unas ruedas y adentro de esas ruedas otras ruedas llenas de ojos que iban hacia adelante, otras iban hacia atrás, hacia un lado. O sea, son unas visiones inexplicables, porque en aquel tiempo lo que los profetas veían eran lo que tenían actualmente en sus tiempos, en sus contextos. Ezequiel, indudablemente, Jeremías y Daniel están creciendo en un momento en que los países limítrofes y enemigos de Israel, como los sirios, los asirios, los persas, los babilonios, usaban carretas en donde iban los guerreros. Y entonces eso era algo tenebroso, ver esa cantidad de carros jaladas por caballos y sobre esos carros iban los guerreros, los flecheros. Esa imagen es la que ellos tienen en mente cuando el Espíritu Santo les da una visión en el cielo. Por eso, para estudiar esto tenemos que ponernos en el contexto cultural y social de su tiempo. Entonces, a partir de Daniel, Jeremías, Ezequiel, empiezan a escribir esas revelaciones en un estilo apocalíptico. Quiere decir espantoso. Por eso es que la Iglesia General ha tomado como el libro de Apocalipsis como algo espantoso, pero es porque sencillamente Malaquías dice: he aquí yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, antes que venga el día grande y, ¿qué dice? Y temible de Jehová. Por eso es que se llama Apocalipsis. Y todos los escritores habían escrito sus diferentes visiones bajo el título de Apocalipsis. Por eso Juan se cuida mucho de poner la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Porque si bien es cierto, dentro de esa revelación hay un Apocalipsis, Juan no quiere que tengamos miedo de lo espantoso que va a ser al final de los tiempos. Porque para el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, no va a haber Apocalipsis. Vamos a ver señales, vamos a ver conatos, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no va a vivir esas cosas. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso era necesario que Juan fuera claro desde el principio. En cambio, los otros profetas, como Ezequiel, Jeremías, Daniel, ellos escribieron sus apocalipsis. Porque para ellos, antes de la gracia
del amor de Dios a través de Cristo. Ellos esperaban eso, esas explosiones de los jinetes, de las copas, de los sellos, esos terremotos que anuncia Juan. Ellos las vieron y dijeron, esto es espantoso. Por eso cuando veían esas visiones, preguntaban, Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué significa? Y lógicamente ya sabemos que Dios les decía, déjenlo, eso va a ser para los tiempos finales. En otra ocasión, ya estando con Jesús, le preguntan sus discípulos, Señor, ¿cómo será el día de tu venida? Porque ellos sabían, ya habían leído esas revelaciones. Y cuando ven a Jesús, identifican. Él es el que vino a poner en orden a los padres con los hijos y los hijos con los padres. O sea que después de eso va a venir el día grande y terrible de Jehová. O sea, la otra parte. Por eso le preguntan, ¿cómo va a ser el día de tu venida? Porque hemos leído, hemos conocido que van a haber cosas espantosas. ¿Y qué dijo Jesús? No se preocupen, van a haber rumores de guerras, van a haber hambrunas, pestes, plagas, pero tranquilos, tranquilos, a ustedes no les toca saber esto. O sea, Jesús lo que vino fue, como así decirlo, a calmar los ánimos para su pueblo, no para Israel. Por eso hay que tenerlo en mente. Lo que Jesús dijo es, ustedes tranquilos, confíen, yo ya vencí al mundo. Entonces, esto es maravilloso porque muchas veces nosotros nos quebramos la cabeza. Pastor, ¿y la iglesia va a pasar la gran tribulación? ¿Va a pasar la tribulación? Esa es la pregunta del millón cuando vemos que hay guerras por aquí, guerras por allá. Y entonces la respuesta es, la iglesia vive en tribulación. Ese es el problema. En el mundo tendréis, ahí está la aflicción. Nosotros vivimos en tribulación, pero no la gran tribulación. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos otras epístolas. Bendito Dios, hoy nos toca estudiar la iglesia de Pérgamo. Estamos estudiando esto por una sencilla razón. El Señor me ha inquietado para que nosotros, como iglesia del cuerpo de Cristo, examinemos nuestra vida espiritual. Examinemos nuestra confianza, en quién estamos confiando, cómo estamos viviendo. Y tengo que aclarar que esto coincide con el fin de año, que es cuando la mayoría de cristianos se desvían. No se pierden, pero se desvían. Y el problema es que en esa desviación podría venir el Señor, porque ya todos los elementos están dados para que Cristo venga por su iglesia. Cualquier momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ya vamos a estudiar las trompetas. Entonces, lógicamente, por eso Jesús dijo, vivan esperando la venida del Mesías, la segunda venida. En cualquier momento puede suceder. Por eso la exhortación para nosotros, los que buscamos estar en paz con el Señor, es que nuestro evangelio, nuestra vida, tiene que ser día tras día. Pecado cometido, pecado perdonado. O corrijo, pecado cometido, pecado confesado. Así es. Para que venga el perdón de ese pecado. Porque no podemos evitar caer en pecados. Somos humanos, estamos expuestos a los frutos de la carne, aparte a los ataques de Satanás. Una respuesta enojada, una reacción hepática, una mirada al pecado, un pensamiento,
O sea, no se trata solo de lo externo, se trata también de lo interno. Un matrimonio que pelea. Bueno, vamos a venir a la iglesia, ¿qué va a hacer? ¿Va a pasar todo el día peleando? Y entonces Jesús dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Normalmente pensamos es que no nos vayamos a dormir enojados. No se ponga el sol está figurado cuando Jacob cuando Jacob va huyendo de su hermano, porque estaban enojados por el asunto de la primogenitura. Y dice que Jacob llegó a un cierto lugar en donde vio una escalera. Ángeles subían y bajaban. Hace Jacob un trato con Dios, pero aquí está la clave: se puso el sol. Eso es, no se ponga el sol. No permita que el enojo lo separe de su hermano, de su familia, de su esposa, de sus hijos, porque se le va a poner el sol. ¿Y qué pasó con Jacob cuando siguió su camino? ¿A dónde fue a dar? Con Labán. Y fueron los 14 años más oscuros en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque se le puso el sol. Cuando a nosotros nos sucede eso, no es que nos vayamos a dormir enojados. Podría ser, pero la palabra, recuerde, tiene 4 lados: altura, profundidad, anchura, longitud. Hay que buscarle los 4 lados. Y uno de esos lados es que a las 6 de la mañana usted se pelea, discute, se va a trabajar todo el día, olvídelo. Ya se le puso el sol y usted ni cuenta se dio. Y ahí lo está esperando Labán. Y todo le va a ir mal. A los 14, 18 años regresa Jacob con sus esposas, sus hijos, su familia. Se encuentra con Esaú. ¿Y qué hace inmediatamente? Se pone a cuentas con su hermano. Aquí te mando estas ofrendas, perdóname. Y la Biblia lo dice, y le salió el sol. Entonces, no le salió a las 6 de la mañana. Le salió en el momento en que él se puso a cuentas con su hermano, cuando regresó. Pero fueron 14 años de mentiras, de engaños, burla. Jacob lo cuenta. Cuando Labán lo alcanza, le dice, mira, me quitaste mi salario 7 veces. Me engañaste con la esposa. Cuando un lobo se comía un cabrito, a mí me lo cobrabas. He pasado noches sin dormir. He pasado hambre, frío, calor. Y tú nunca me diste mi salario, Labán. Claro. ¿Qué había pasado antes? Se le puso el sol. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estoy esperando yo para que el sol no se nos ponga? Porque después sabemos a través de toda la Biblia que el sol es Cristo, que es el sol de justicia. O sea, Jesús toma muy en cuenta nuestra relación horizontal. Olvide lo que usted tiene derecho de enojarse. No tiene derecho. No le conviene. O sea, no puede evitarlo, pero sí puede evitar quedarse todo el día, toda la semana, todo el año. Ya se le puso el sol, ni cuenta se dio que Labán está cobrando a través de la tiniebla porque se le puso el sol. Hasta que usted busca. Por eso Jesús nos advirtió: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden una mía, anda 2. Para que no se te ponga el sol. Jacob es el ejemplo más vivo que tenemos. Por eso aquí hay personas que se les puso el sol hace un buen tiempo, no prosperan, no levantan cabeza. Y lo peor es que viven cada vez más enojados y entran en más oscuridad. Esa es la verdad de la vida. Entonces ahora vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo.
capítulo 2, verso 12. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos es Jesucristo. Lógicamente, ya sabemos que la espada corta por dentro y por fuera. Nunca olvide eso, porque más adelante vamos a ver qué significa que corte lo interno y lo externo de nosotros. Verso 13. Verso 13. Yo sé dónde moras. Esa palabra moras, donde vives, no es la traducción correcta. Donde moras significa donde te has asentado. Porque morar significa algo pasajero, que usted va a llegar, se queda quieto un tiempo, como cuando alquilamos una casa. La podemos alquilar por 1, 2 o 3 años, pero después viene algo y tenemos que cambiar. O sea, no es nuestra morada, es un espacio que podemos vivir en corto o largo tiempo, pero que no nos pertenece. Lo que quiere decir ahí: yo sé dónde te has asentado, dónde te has quedado quieto, dónde te has estacionado. Eso es lo que significa. Por eso usted va a entender el lenguaje evangélico, no evangélico de doctrina, sino evangélico de Cristo. Cuando sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde moras? ¿Qué les contestó él? Vengan y vean. Y se quedaron ahí 3 días, me parece, si no estoy mal. Se quedaron con él, pero Jesús no vivía ahí. Ahí estaba morando por el momento. ¿Me sigue? Esta iglesia no es que esté morando en ese lugar, no es que esté pensando en que va a cambiar de espacio, geográficamente hablando. Lo que quiere decir es dónde te has asentado. Y asentarse es diferente a morar. Por ejemplo, los que ya tienen casa propia, ya se asentaron ahí, ya no tienen por qué moverse, son propietarios de ese terreno, de esa casa. Ahí es donde están asentados, ahí crece su familia, se desarrolla, ahí sucede todo, porque están asentados ahí. Entonces sigue diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde estás asentado, dónde te has quedado quieto, dónde te has acostumbrado a vivir, dónde estás tranquilo de la vida. ¿Y dónde dice que está? Donde está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué es el trono de Satanás? No era un trono así, decía, no era un trono lleno con brazos, o como el que se construyó Salomón con un par de leones a la... No. En el trono de Satanás significa donde Satanás está entronizado, donde Satanás es Señor, con S minúscula. Eso significa esto. Porque Satanás, para empezar, no tiene trono. El único que tiene trono es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Satanás anda errante, esperando el momento de ser echado al lago de fuego. Entonces, lo que quiere decir ahí es donde está el trono de Satanás. Quiere decir, mi querido pastor de Pérgamo, ni te has dado cuenta que por haberte asentado y quedarte tranquilo, Satanás ya puso su trono ahí donde estás. Ese es el problema. Ahora, de lo macro tenemos que venirnos a lo micro. Muchos de nosotros nos hemos asentado tanto en la religión, en la rutina, en la somnolencia,
en la doble moral. Decimos adorar a Dios, pero también adoramos el mundo. Decimos que alabamos a Dios, pero alabamos el ego. Ese es el trono de Satanás. Satanás está en ese corazón. Satanás está en esa vida. Recuerde, se va abriendo. Satanás está en esa familia. Satanás está en esa relación. Por eso es que esto nos, como dicen aquí en El Salvador, nos topa, ¿va? Nos contramina contra la pared. Sin darnos cuenta, porque este pastor no se había dado cuenta que se había asentado, que se había quedado tan quieto, que Satanás puso su trono ahí. Por eso sabemos que en el antiguo pacto, cuando el sacerdote entraba a oficiar al templo, dice que sus vestiduras tenían unos cascabeles en el ruedo. ¿Se recuerda? No sé con quién comentaba que estudiar Apocalipsis se estudia con gente que conoce Biblia. No es que seamos ignorantes, sino porque el Apocalipsis no escribe nada nuevo. Todo lo que aprendemos en Apocalipsis ya lo aprendimos allá. Entonces el sacerdote se tenía que estar moviendo constantemente para que los frutos, no eran los cascabeles eran una figura, los frutos del Espíritu se estuvieran moviendo constantemente. En esta iglesia ya no se movieron. ¿Por qué? Porque la iglesia se había quedado asentada, quieta. Ya no había movimiento de los dones. Ya no había profecía, ya no habían lenguas, no había adoración, no había alabanza, no levantaban las manos. Todo lo que el Señor había ordenado que se hiciera. Ya la gente entraba y salía como que sin nada, fríos, indiferentes. Ya no obedecían la palabra. Se contentaban con cumplir ritos. Por eso es que quien está revelando esto no es Juan. Juan solamente lo está escribiendo. Veamos, verso 12. Por favor. Y escribe. O sea que el ángel, el pastor de esa iglesia de Pérgamo, ni cuenta se había dado, como las otras iglesias anteriores. Como Éfeso, escribe al ángel de Éfeso, y esto y pero has perdido tu primer amor. ¿Por qué hay que recordárselo? ¿Por qué? Porque ellos no se habían dado cuenta. Estaban tan acostumbrados a la rutina, a la religión, a los ritos, que no se habían dado cuenta, y tiene que venir la revelación del Espíritu Santo a decirle: pero tengo algo contra ti. ¿Pero qué es? Has perdido tu primer amor. En Éfeso, a Pérgamo, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es? Que ya te acomodaste. Ya para ti ya no hay emoción venir al culto. Es más, te duermes con una facilidad tremenda. Ya no hay esa empatía con el Cristo que nos salvó. Ya la palabra no te conmueve. Sí, vienes a la iglesia, y aquí lo vamos a ver. Veamos la segunda parte del verso 13. Guardas fielmente mi nombre. Ahí está. Y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ya lo vio? Aún en los días de Antipas. ¿Quién era Antipas? Antipas, según la historia, era un obispo de una de las iglesias de Asia que Juan había nombrado para que pastoreara. Pero en ese tiempo el emperador había ordenado que no se leyera para nada la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque siempre la palabra de Dios ha sido contra el imperio. Siempre. La palabra de Dios, o sea que en este momentito, la Torá, pero yo le voy a poner la palabra, este emperador había prohibido que se hablara y que se leyera y se estudiara, porque todo era antirromano. Por eso hace años aprendí, ya no la Torá, sino la Biblia es contracultura. ¿Me sigue? La cultura viene a la iglesia y la palabra la detiene. Oh, corrijo, la palabra debiera, pero ¿qué hace la palabra? Se hizo a un lado y la cultura entró. Este emperador más chispudo que nosotros, porque todo lo que se predicaba en aquel tiempo era contra el imperio romano, porque para los judíos el imperio romano era la bestia. ¿Y qué sabían ellos con respecto a los apocalipsis que habían leído? Que a la bestia había que aplacarla. Entonces vino este obispo Antipas y empezó a predicar. ¿Qué le importó la amenaza? Pero ¿qué pasó? El emperador mandó a sus verdugos que construyeran un toro de bronce hueco por dentro, como una forma de suplicio. Agarran a Antipas, que era el obispo de esta iglesia, que está necio predicando la palabra de Dios, y el emperador se sintió aludido. Lo meten dentro del toro, lo cierran y abajo le meten leña para que el fuego y el calor ahogaran al hombre. Ahora, ubiquémonos. ¿Qué pasó con el resto de las iglesias? ¿Qué era lo lógico que pasara? Que le agarrara miedo. ¿Ya lo vio? Que les diera miedo. Si a Antipas, que era un hombre de respeto, le pasó eso, ¿qué no me va a pasar a mí? Entonces, guardemos la Biblia. Y se acomodaron. Ya no hubo más reacción al pecado. Ya no hubo más reacción a la maldad. Ya no hubo reacción contra lo malo. Y entonces se asentaron. Seguían amando al Señor. Y es que esa es la ironía. Si usted entra a una cantina y pregunta, ¿quiénes de ustedes aman a Jesús? Todos los bolos van a levantar la mano. Porque la mayoría de la gente cree que amar a Jesús es amar a Jesús. Pero no, nosotros sabemos que estamos de este lado, que no es así. Pero la gente está engañada. En la iglesia hay gente engañada, creyendo que están amando al Señor. Has guardado mi nombre, no has negado mi fe, aún en los días de Antipas. No tuviste miedo. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas, pocas, pero horribles. Unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí, ¿dónde? En la iglesia. A los que mantienen. ¿Qué significa mantienen? Que practican constantemente, no se quieren apartar. Viven en ellas. ¿En qué? En la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién era Balaam? Ahí está en donde tenemos que conocer la Biblia. Nos tenemos que ir allá por Crónicas, por Éxodo, en donde este profeta falso es contratado por Balac para pervertir al pueblo de Israel. ¿Se recuerda? Ven, te voy a pagar para que me lo maldigas porque le tengo miedo. ¿Y qué hacía Dios cada vez que ponía un altar? Lo bendecía. Y el otro decía, no hombre, yo te pagué para que lo maldigas. Así que después de varias veces que no pudo maldecir, se le ocurrió, hagamos una cosa. Como van a cruzar por aquel valle, dile al rey de,
dile al rey fulano de tal que te preste unas muchachas guapas, bonitas, que preparen banquetes. Tal vez me ayudan, Marlon. ¿Quién era ese rey? Balac. Y entonces cuando el pueblo de Israel va caminando, dan la vuelta a ese monte, porque Balán buscaba montes. Cuando dan la vuelta, ¡piu!, se encuentran con esas mujeres bellísimas, pero eran un señuelo. Y están las mujeres bailando, comiendo, y ahí va el pueblo de Israel. Cuando empiezan a llamar, ¿quién quiere venir? Vengan, es gratis, no cuesta nada, vengan a disfrutar. Y uno por uno se fueron metiendo, hasta que se contaminaron con las cosas de esta gente. Vino el ángel de Jehová y vio eso y empezó a matar gente. 32,000. Ahora vea, no fueron uno ni dos, fue una mega iglesia. Y viene Moisés y le dice: Aarón, rapidito, quema el incienso al ángel para parar la muerte. Y el Aarón corre y le pone fuego, pero ya había matado 32. Este espíritu, a través de los tiempos, ¡fum!, fue a aterrizar. ¿A dónde? A Pérgamo. Y después de Pérgamo, ¿a dónde fue a aterrizar? Que no somos valientes. Aquí. Y cuando pasemos nosotros, ¿a dónde va a aterrizar? A la siguiente. De Mexicano se fue a Ciudad Delgado, de Ciudad Delgado se vino para Visión de Fe, de Visión de Fe se va para Olocuilta. Ese es el espíritu. Es esa cosa que va contratando. Hermano, lo invito a que pase con nosotros el 24 a las 12. Hermano, pero no tenga pena, no vamos a tomar fotos, no usamos YouTube ni nada. Véngase. Es que yo no quiero. No, hermano, si mire, vamos a pasar solo mi familia y nosotros, véngase. Haga bulto pues. Y ahí viene uno, viene el otro, viene el otro. Al siguiente año ya van 2, al siguiente año van aquí, al otro año va un montón, hasta que la mayoría se fueron. Ahí estaban en la iglesia. Por eso leamos bien. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba allá a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lógicamente, aquí viene la parte impactante. Hubo un hombre, se me escapan los nombres, pero ahí está la historia, que agarró a una de estas mujeres y se la llevó al campamento. ¿Se recuerdan? Yo sé que el Espíritu Santo está ahorita. Y viene el hombre, agarra a la mujer y pasa delante de todos. ¿Y qué? En mi vida, si yo quiero disfrutarla, esta mujer, yo me la llevo. Y la agarró y se la metió a su tienda. En ese momento, un celoso de la ley, ¿qué hizo? A ver. ¿Qué hizo? Agarró una lanza y los ensartó a los dos. Ahora le dejo esto a su imaginación. A él por la espalda y a ella por el vientre. ¿Qué estaban haciendo? Se necesita teología para entender lo que dice actos de inmoralidad. Porque este judío de pura cepa cayó en la trampa, agarra a esta mujer madianita, ahí está, agarra a esta mujer, la hace su esposa, por así decirlo, la mete a su tienda, empieza a fornicar y el hombre este se pone celoso, corre y los ensarta a los dos. Eso es lo que pasa en la iglesia. Hoy, gloria a Dios, ya no viene el ángel a ensartarnos a nosotros, pero es un recordatorio. Es un recordatorio, tenga cuidado. Por eso yo me puse a pensar, Señor, incluso estuve a punto de suspender. ¿No será que estoy siendo demasiado coincidente ahora? Porque ¿cuántos se van a ir al mundo a celebrar sus fiestas?
Y van a regresar diciendo que te adoran, que te alaban, y estando engañados. No, me dijo, tú habla lo que yo te dije. Tú habla lo que yo te dije. Incluso lo comenté con alguien y le pregunté, ¿tú crees que la iglesia está lista para recibir esto? Y me dijo, no creo, pastor, porque esto es demasiado fuerte, especialmente por la época en que estamos. Pero dígame usted, ¿en qué época predicamos esto, Pablo? ¿Para tiempo de escuela? ¿Para tiempo de vacaciones? ¿Para qué tiempo? Así que me tranquilizó el Espíritu Santo y me dijo, tú enseña lo que te estoy diciendo. Porque muchos ignoran esto, no porque no lo sepan, sino porque quieren ignorarlo. Por eso dijo Pablo en una ocasión, a los tales mejor no se les hubiera predicado, porque algunos de la congregación ya tienen el espíritu, la doctrina de Balaam, ya la tienen, están jalando gente. Y si no están aquí, están allá afuera jalando a los que están adentro. Porque como somos cheros, somos amigos. Y hay un esquema, es que a mí no me ha hecho nada, pastor. El pleito es con ustedes y la hermana María Elena, yo no. Pero como no nos pueden llevar a nosotros, se los llevan a ustedes. ¿Alguien dice amén? ¿Ve que ser cristiano no es solamente de venir allá cada cuando? No, ser cristiano, hermano, es poner las barbas en remojo. Es vivir. O usted o yo estamos aquí. Verso 15. Así también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Ya sabemos quién era Nicolás. A Nicolás lo encontramos en Hechos. Tal vez alguien se acuerda para no retroceder mucho yo aquí. Vamos, aquí está. Hechos 6:5. Hechos 6:5. Para un pequeño recordatorio, ¿quiénes son los nicolaitas? Ver lo propuesto allá en Hechos, cuando estaban eligiendo a los 7 diáconos. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y... pero nos aclara quién era Nicolás. No era judío. Era un prosélito de Antioquía, era griego. Los prosélitos eran una clase social que les gustaba el judaísmo, pero que no lo practicaban totalmente. O sea, les gustaba ir a la sinagoga, iban a los cultos judíos, pero ellos no se circuncidaban, o sea, no se comprometían. Esos eran los prosélitos. Y él precisamente queda de diácono. Hizo su propia doctrina. No, hombre, si no es pecado comer carne, ustedes es lo que están. Y empezó a pervertir. Recuerde que en este tiempo la comida era esencial para la iglesia. Era esencial. La mayoría de congregaciones comían juntos, porque las iglesias se congregaban en casas. Y después de estudiar la Torah, un sábado o lo que sea, lógico, se invitaban. Nicolás decía, no, hermana, dele chicharrón. Es que, hermano, el cerdo, no, hombre, si a Cristo santificó todo. ¿Acaso no dijo él que todo está santificado? Pues de veras que sí. Y ahí viene un montón de revolcado de comidas. Y por eso dice atrás que les enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este Nicolás hizo una serie de discípulos que se llamaron nicolaitas. Ahí estaban metidos. No quiero ser abusivo, pero ¿habrá alguien por aquí de la línea de los nicolaitas, hermano? Se nos habrá colado alguien que todavía digo, no, hombre, si un trago, uno no es ninguno. Cuando usted celebró el primer año de su bebé,
¿Dónde lo celebró? Invitó a todos los de la clase y les preparó hamburguesas, gastó un montón de dinero y ahí está el bebé. Y cuando mira ese montón de patojos empieza a chillar, que allá, y lo cargan y aquí que allá, y de repente le ponen el pastel, le ponen la candelita y lo ponen ahí, y ¡ay, me va a quemar! Dice el bebé, no, y empieza a patalear y todo. Y la mamá, ¿la fiesta para quién era? Si el patojo ni sabe nada. Es más, si ya quiere estar en su casa. Todo es para. Por eso vamos a estudiar una iglesia en donde tienes ahí a esa mujer Jezabel. Eso sí va a dar, no miedo, porque no es para asustar, pero sí para ponernos a pensar. El espíritu de Jezabel todavía está vivo, pero cuando nos toque. Por tanto, arrepiéntete. O sea que Dios nos da la oportunidad. Arrepiéntete. Ya no sigas haciendo lo que has estado haciendo todo el año. Ya no sigas permitiendo que el espíritu, no solamente de los nicolaitas, sino también de Balaam, esté manejando tu vida. Que sea yo, dice Jesús. Arrepiéntete. Porque si no, aquí viene algo que le compartí a mi esposa, que me hizo temblar. No de miedo, olvídelo. Me hizo temblar de responsabilidad. Y aquí se lo voy a soltar. Mejor léalo usted, verso 16. Ok. Como lo leemos así rapidito, yo le voy a ayudar para que usted lo lea palabra por palabra, porque así es como se debe leer. Por tanto, arrepiéntete, punto y coma. Si no, coma. Vendré a ti pronto. A ti. ¿Quién es a ti? El pastor. El pastor. ¿A quién le escribe la carta? Entonces, ¿a ti quién es? El pastor. Vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y después a ti te va a caer conmigo. Eso es, vendré a ti pronto. Como tú eres un cobarde de no enseñar estas cosas, Carlitos, porque quieres quedar bien con ellos y no los quieres ofender, yo voy a venir pronto. Sí, voy a venir pronto. Y pelearé contra ellos. Pero no creas que tú te vas a salvar. A ti te va a caer el doble por no haber advertido. Entonces aquí tenemos un problema, Marlon. Y te voy a decir a ti como un efecto embudo, ¿va? Tú vas a hacer la copita, pero se va para todos. Si sigues actuando como estás, te va a caer. Pero a mí me va a caer doble por no advertírtelo, Aníbal. ¿Ya lo vio? Y quiere que le diga algo. Yo no quiero que a mí me caiga. Yo no quiero que me caiga a mí. Entonces, para que no me caiga a mí, ¿qué tengo que hacer? Darlo. Diga conmigo, así que si usted el 24 va a andar diciendo feliz Navidad a toda la cuadra y quemando cohetes en lugar de comprar comida, en lugar de comprar los útiles, porque los demonios, que dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones. Y los griegos le llamaban Selene a la nube, a la luna. Entonces, para los griegos y Pablo y los judíos, los demonios estaban hasta ahí. Por eso Pablo nos dice, yo fui llevado a la luna, yo fui llevado al tercer cielo. Entonces, estos cristianos creían que los demonios se movían de la luna para abajo. Pero los hermanitos ahí, ahorita alguno ya tiene sobre la lámina calentando las ametralladoras para que esté bien seca y agarre fuego. ¿Verdad? Y ahí va a estar usted, peguen con la varita, peguen, echándole fuego a los demonios. Y ese dinero
Diga conmigo, ya ve que la iglesia tiene que aprender, si no a mí me van a pedir cuentas. Ahora ya lo sabe. Si tiene la ametralladora ahí arriba de la lámina secándose bien, mejor quémela hoy de una vez y no espere el 24. Habla, Padre. Entonces, por tanto, arrepiéntete. ¿A quién le dice eso? Al pastor. Despierta. Empieza a ver, date cuenta que te acomodaste. Por eso los que me han acompañado a predicar, que hemos visto esto, están acomodados, hermano, y dan gloria a Dios y cantan coritos y aquí que allá, y después el amigo secreto, el hermano secreto, la amiga secreta, la hermana aquí, la hermana allá, pero así está la iglesia y todo el mundo contento. Entonces, por tanto, arrepiéntete, Carlitos. No tengas miedo, María Elena. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, que es la palabra. El que tiene oído, ahora ya sabemos que no es un mantra. El que tiene oído, obedezca, escuche lo que el Espíritu dice. Ahora sí, a las iglesias. Al vencedor ¿de qué? Del espíritu de Balaam y el espíritu de los Nicolaitas. Al vencedor, a los que este año ya no hagan lo mismo que han estado haciendo, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Dónde está esa piedrecita blanca? ¿A qué se refiere? Veámosla, porque recordemos que Juan escribe de lo que ya está escrito. Veamos Isaías 62:2, por favor. Isaías 62:2. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Ese es el nombre nuevo. Solo Dios sabe cuál es ese nombre que se le va a dar a usted. Yo no estoy autorizado para inventar ni para creer, ni siquiera el mío. Solo el Señor dice con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Pero lo importante es ¿a quién? Al vencedor. Al vencedor. Ahora, vamos a ser benévolos. Pero mire, pastor, eso fue para aquel tiempo. Fíjese que no. Fíjese que no. ¿Cuántos de sus hijos están adorando las cosas de los Nicolaitas? No, pastor, mis hijos ya no comen nada inmundo. Es que ahora ya no se trata solo de comer, se trata de vestir, porque es cuestión de conciencia. El espíritu de Balaam, el espíritu de Balac, el espíritu de los Nicolaitas se nos meten y ni cuenta nos hemos dado. ¿Se da cuenta? Mire todo lo que nos enseñó esta iglesia. Pero diga conmigo, gloria a Dios, no somos de Pérgamo, pero somos de Visión de Fe, lamentablemente. Muy bien. ¿Ya vio cómo estamos, hermano? Ahora termino. Este pastor tenía todo eso y ni cuenta se había dado. La pregunta y la respuesta es: ¿por qué no se dio cuenta? Estaba sentado. Como decimos en Guatemala, había sacado panza. Estamos bien, no hay problema, la iglesia está creciendo, los diezmos están al día, gloria a Dios. Y de ahí todo. ¿Qué tal? Ese es el compromiso pastoral. El compromiso pastoral no es llenar un megatemplo, que después vamos a ver qué significa eso, pero será para después.
Ser pastor no significa tomar un púlpito y sentirse uno como que es el pirrude de la iglesia. No, 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 ahí están las demandas, tanto para nosotros como para ustedes. Por eso es el 90% de iglesias no predican esto. La gente se les va, muy exagerados, muy legalistas. Yo ya que tenía mi estreno para el 24, ya lo había mandado a hacer, la costurera tanto que me cobró. Pues sí. Ya tenía mi vestido negro para la fiesta de la empresa. Además, yo soy la encargada de organizar las rifas y todo. ¿Qué va a hacer? Maldito el hombre que le debe beber a su hermano. Pastor, y yo que ya encargué en el restaurante 25 botellas de whisky. Pues sí. Pues sí, ¿qué piensa hacer? Por eso repito, la palabra de Dios es contracultura. No se puede mezclar lo santo con lo profano. No se puede. Porque Dios es celoso de su iglesia. Cierre sus ojos, por favor. Cielo, ¿quieres orar? Por favor. Cierre sus ojos y hagamos un pequeño examen de nosotros mismos. Un pequeño examen de nosotros mismos. Señor, te damos gracias por traernos a luz verdades que, si las abrazamos, vendrán para hacernos verdaderamente libres. Ayúdanos a ser determinados y mantener nuestra convicción, sabiendo que nos debemos a ti, que tu ojo no duerme y que constantemente vela sobre nosotros. Danos, por favor, la gracia y el valor de hablar tu verdad en tiempo y fuera de tiempo, para que, como dices en tu palabra, aquellos que en algún momento decidimos ser desobedientes, sepamos que hubo un profeta que habló tu verdad. Ayúdanos, por favor, a mantener la convicción, porque nuestro trato es contigo, porque eres tú quien nos salvó, eres tú quien nos perdona. Y a ti nos debemos, Señor. Gracias por hablarnos claro y directo, para que tomemos la decisión de qué camino vamos a seguir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.